La OMS está absolutamente controlada por la industria médica. La mayor parte de su financiación es lo que se llama externa, es decir, viene de la industria. Hasta un niño sabe que quien paga manda. En 1957 firmó la OMS con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Recuerdo que ambas son agencias de la ONU. Según este acuerdo, la Organización Mundial de la Salud no puede ni hacer declaraciones en materia de contaminación radiactiva, ni hacer publicaciones en materia de contaminación radiactiva, ni emprender investigaciones en materia de contaminación radiactiva. Tiene que ocultar eso, es fundamental. En cuanto a lo de las vacunas, bueno, es un negocio poder vender por ley algo y hacerlo consumir prácticamente obligatoriamente a todo el mundo. Es un negocio brutal. Y es un fraude brutal. Tenemos el último ejemplo de la gripe del cerdo, llamada gripe A. O sea, no ha habido ningún peligro sanitario. La OMS, además, ha cambiado la definición de pandemia unos meses antes para poder decir que había una pandemia. ¿Ahora qué van a hacer con todas las vacunas que tienen? Pues se las van a vender al tercer mundo, rebajadas. La gripe porcina no es el único caso de fraude. Tenemos en los últimos años varios. La gripe del pollo. Tenemos el SARS, el síndrome respiratorio agudo, que en una época se aterrorizó a todo el mundo con eso, ¿no? Curiosamente, los dos venían de Asia. Siempre las epidemias vienen de fuera. Recuerden ustedes la gripe española. El SIDA africano. El SARS, por ejemplo, hay que situarlas en un contexto. Según los últimos informes de los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, más de 1 de cada 100 niños tiene autismo. Esto es brutal. Hay una auténtica epidemia, aunque no sea una enfermedad infecciosa, pero creo que se puede hablar de epidemia. Y hay muchísimos científicos que están culpando al mercurio que está en las vacunas directamente. Incluso el Congreso encargó un informe. La responsabilidad del mercurio estaba clara. ¿Han hecho algo? No. Sin embargo, es evidente que el mercurio es un metal pesado, tóxico, que pasa la barrera que separa el cerebro del resto del cuerpo. Los medios de comunicación cumplen una función de lavandería de cerebros. No hay medios de comunicación científicos independientes. ¿Quién paga los medios? Las revistas científicas. Ábrelas y míralas. Durante la época de Pasteur había una polémica entre Pasteur, que no era médico, y Claude Bernard, que sí era médico y clínico. Claude Bernard decía que lo más importante era el terreno, y Pasteur decía que lo más importante era el microbio. Pasteur era un paranoico de los microbios, no daba la mano a alguien que no conociera. Bueno, al final, Pasteur en su lecho de muerte reconoce que es Claude Bernard quien tiene razón, que lo más importante es el terreno. Si el fin es que la gente esté sana, no puede ser que los encargados sean una industria que vive de la enfermedad. Es imposible. La medicina hay que sacarla del mercado. Hay que sacarla del mercado. Igual que el agua y la comida. Kissinger decía, controla la comida y controlas a la gente. Naturalmente que los poderosos tienen miedo del aumento demográfico y están dispuestos a controlarlo, como sea, con vacunas, con productos esterilizantes, con campañas de esterilización masiva, donde a la mujer que se esteriliza le dan una gallina, México, o un transistor, la India, con las guerras, aumentando ciertas enfermedades también. A principios de los 90, recibí un artículo firmado por el doctor Peter Duesberg, y me quedé muy sorprendido, porque Duesberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Duesberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley, había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus, y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Duesberg me explicó que había muchos otros, y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Hicimos un congreso en Barcelona. Ese congreso, que tuvo lugar en el 93, si no me equivoco, vino Duesberg, vino Harvey Bialy, que era entonces el director científico de la revista Biotechnology, vino Alfred Hutchin, que era un hombre ya retirado, inmunólogo, y además con otras 2 especialidades médicas, profesor emérito de inmunología y muchos otros. Además, me sorprendió también mucho que hubiera 3 premios Nobel. Y me sorprendió mucho de que no nos hubiéramos enterado de que había 3 premios Nobel y decenas de científicos cuestionando la hipótesis oficial. Eso ya de por sí debe invitaros, a los que estáis viendo esto, a poner un punto de interrogación en lo que es el dogma del SIDA. Implica que hay una censura en la ciencia. De hecho, esa censura, muchos de estos científicos la han vivido. Desde que Duesberg empezó a decir esto, por ejemplo, el primero que tuvo el valor de enfrentarse con la ortodoxia, su beca desapareció, sus fondos de investigación desaparecieron y sufrió las consecuencias de decir la verdad y de ser honesto. Como anécdota,
un colaborador suyo, Stroman, que era otro biólogo molecular muy prestigioso en la Universidad de Berkeley, cuando se jubiló en los años 90, dijo y lo escribió: Duisberg y todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen razón, pero he esperado a jubilarme para que no me pase lo mismo que a él. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. La respuesta para mí está clara, y para cualquiera que tenga sentido común, porque hay dinero de por medio. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente, consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña, resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus, o alguna familia de virus, del aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable, son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? ¿Por qué no otros? Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Por lo tanto, por ese motivo se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúntenselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer, al aumento de la contaminación radiactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni un dólar. Si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente la ciencia funciona así, desde hace ya muchos años. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba, para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Estábamos en 1971, llegamos a 1980 y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de SIDA. ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Todo el programa, todo ese dinero, había sido tirado a la basura, desde el punto de vista de los pacientes. Desde luego, desde el punto de vista de los intereses industriales, no. Aparecen los primeros casos, que son todos enfermedades antiguas, sarcomas de Kaposi, neumonías por neumocistis, y los centros de control de enfermedades de Atlanta se frotan las manos. Y toda la investigación y todo el complejo industrial que se había dedicado a la investigación de los retrovirus como posibles causas del cáncer se reconvierte al SIDA. Los centros de control de enfermedades de Atlanta deciden a nivel planetario sobre la salud mundial. La gente piensa que es la Organización Mundial de la Salud, pero es mentira. Especialmente en el SIDA en el tercer mundo. En África, por ejemplo, las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud en 1984, en Ginebra, reconocían que no había ninguna epidemia, que no había ningún problema. Meses más tarde, había una pandemia. Otra cuestión que hay que preguntarse: ¿cómo es posible que en cuestión de meses la opinión de la Organización Mundial de la Salud cambie? La respuesta es muy sencilla. Cambiaron a los responsables. Los cambiaron por agentes de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Organizó una reunión en Bangui, en la República Centroafricana, donde convenció, dicho sea de otra forma, obligó a los africanos a que reconocieran un tipo de diagnóstico especial para África. Porque el SIDA no se diagnostica igual en una parte del mundo, aquí, que en otra, África, por ejemplo. En África puede ser negro, tener diarrea durante un mes, adelgazamiento y tos, y por definición tiene SIDA, sin ningún test. Así se construyó la pandemia. ¿Qué supone esto? Esto supone reconvertir las enfermedades endémicas, las enfermedades ligadas a la pobreza, tuberculosis, malaria, desnutrición, y renombrarlas como SIDA. Esto ya no es solo que unos laboratorios ganen dinerito vendiendo test y vendiendo tratamientos test que, por cierto, hay que resaltar siempre que no sirven, y tratamientos que son tóxicos. Hay algo más, no solamente una cuestión de beneficios económicos. Hay una política detrás más grande, y eso es importante verlo. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta varias veces en la historia han inventado epidemias. Notorio fue el de la gripe del cerdo, en 1976. Amenazaron con que una terrible epidemia se avecinaba sobre la población norteamericana, y consiguieron que se vacunase a todo el mundo, concretamente a 50 millones de americanos. El resultado de eso fue que nunca hubo ninguna gripe del cerdo, pero sí los efectos secundarios de las vacunas. Los CDC siempre han jugado un papel
importante en la definición de enfermedades. Por ejemplo, en España, el famoso síndrome de la colza fue decidido por los CDCs. En realidad no era el aceite, era un pesticida de la multinacional Bayer, el que había provocado la catástrofe, con miles de muertos y decenas de miles de enfermos crónicos de por vida. A propósito de África, probablemente hayáis oído hablar de que el presidente de Sudáfrica se negó a comprar AZT. Lo que tal vez no sepáis es quién intentó vendérselo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Al Gore tuvo una reunión con Becky e intentó venderle rebajado el AZT que los blancos ya no querían, porque la gente no es tonta. El AZT no dejó a nadie vivo de los que lo tomaron a las dosis iniciales. Afortunadamente, Becky se informó y rechazó la oferta, lo cual le trajo bastantes problemas, por cierto. Mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica. A los enfermos de SIDA o a los seropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenía el agente naranja producen inmunodeficiencia. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas, y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común, y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de Kaposi que estaba habiendo. Pero le dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó. En todos los pacientes de SIDA no se ha realizado ni un solo estudio científico sobre los efectos a largo plazo de las drogas inyectadas o inhaladas. Aunque ya han muerto 150.000 afectados por el SIDA, que eran consumidores de drogas intravenosas, 250 que inhalaban popper, tomaban anfetaminas, y que murieron o enfermaron de SIDA debido al consumo de estas drogas. Básicamente, mi opinión es que hay muchos factores coadyuvantes y que el VIH puede ser uno de ellos. No descarto esa posibilidad, como tampoco descarto el papel de las drogas y de otros hábitos de vida. El AZT era quimioterapia para el cáncer, y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización, porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, y como digo, no quedó nadie. Se cargaron a todo el mundo. Los primeros test que se hicieron fueron el test ELISA. El test ELISA, hay que saber que se patentó el mismo día en el que el doctor Gallo se presentó con la ministra de Sanidad ante las cámaras de televisión para decir que ya sabían qué es lo que pasaba, y que era un virus el que causaba esas enfermedades. Ese mismo día descaradamente se patentó el test. El test son royalties, es dinero. El test ELISA da más de un 80% de falsos positivos. Y no lo digo yo, lo dice el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina occidental. Habría que plantearse cómo es que seguimos pagando en nuestros bolsillos un test que da más del 80% de falsos positivos. Respuesta de los oficiales. Pues porque luego, ya lo sabemos, pero luego lo confirmamos. Con otro, que es el Western Blot, que ese es 100% fiable. Eso es lo que olvida Nájera, el doctor Nájera. Pregunta siguiente. Doctor, entonces, ¿por qué en Inglaterra está prohibido? Por no ser fiable. Los test de anticuerpos dan positivo en más de 70 circunstancias que sepamos, documentadas en la literatura científica, que van desde haber tenido muchos embarazos hasta haber tenido hepatitis, enfermedades reumáticas, como la artritis, por ejemplo, o el haber sido vacunado, porque no se hacían test de virus igual que se hacen para la hepatitis o para otras cosas. Pues muy sencillo, porque muchas veces daban negativos, aunque la gente se estuviera muriendo. Entonces, que te estuvieras muriendo de SIDA o en estados terminales y que no tuvieras el virus, era un pequeño problema. Así que dejaron de hacerlos. Incluso renombraron los casos. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, con Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud, establecieron un acuerdo por el cual, si tú tenías SIDA, pero en los test de virus no había virus, ya no tenías SIDA. Tenías linfocitopenia idiopática de los CD4. Esto que suena tan bonito, simplemente quiere decir que no tenían ni idea de por qué
los linfocitos CD4 habían bajado. Desgraciadamente, los test de carga viral se basan en la PCR, la reacción en cadena polimerasa. Esa técnica fue inventada por Kary Mullis. Le dieron el premio Nobel de Química por eso, en los años 90. Y Kary Mullis desde el principio dijo que su técnica no servía para contar virus. Hemos publicado artículos de Kary Mullis. En el libro hay una entrevista que le hicimos cuando vino a Madrid. Y entonces, bueno, se plantea la cuestión. Usted que me está viendo no es científico, yo tampoco, pero tenemos sentido común. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A Kary Mullis, que inventó la técnica, que dice que no sirve para contar virus, o a los que viven de vender la técnica? Pues mi humilde sentido común le dice que haga caso a Kary Mullis, que lo único que ha ganado con esto es ser insultado en los medios de comunicación, ser boicoteadas sus publicaciones y lo mismo que han ganado todos los disidentes del SIDA, recibir palos por todas partes, mientras que los otros se han hecho multimillonarios. Y esto no hay que perderlo de vista, siempre, que ganan unos, que ganan otros. Siempre hay muchos motivos de desesperanza cuando te enfrentas con un monstruo, como es el sistema que controla la información médica y la información pública. Yo os recomiendo, os podéis pasar meses leyendo, años, conociendo las opiniones de todos estos científicos de los que hablábamos. Os dará otra visión de las noticias que no vais a encontrar en la televisión, que por cierto es mejor apagarla, de por vida. Y haceros vuestros propios canales de noticias. Evidentemente la censura en los medios de comunicación es férrea, hay temas que no se pueden tocar, esto no se puede tocar. Además tenemos una ventaja, y es que nosotros no tenemos nada que perder. Lo más importante en el tema del SIDA es ayudar a que la gente pierda el miedo. Es la información. Es evidente que los antioxidantes ayudan, es evidente que hay plantas que estimulan el sistema inmunitario, es evidente que la acupuntura estimula el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Y simplemente la relajación estimula el sistema inmunitario. Pero lo que tienen que hacer es ayudar a que la persona tenga otra información. Eso me parece el punto fundamental de cualquier terapéutica. Lo importante no es por qué han dado seropositivo, sino que te des cuenta de que ser seropositivo no tiene nada que ver con que estés infectado con un virus asesino. Y mucho más con que estés condenado a muerte. El simple anuncio de la seropositividad ya hace que tu sistema inmunitario baje. Y de hecho, hay trabajos de Anthony Fauci de los años 70, de los que no se habla nunca, donde se demostraba que un estrés hacía descender los linfocitos T4 concretamente, que no son el sistema inmunitario, esa es otra cuestión. No os centréis en las cifras de T4. Los T4 en inglés se llaman helpers, ayudantes, por algo. No son los directores de orquesta, como lo plantean panfletos oficiales financiados con el dinero de los bancos. En resumen, la información de nuevo. Anular el miedo. Cuando organizamos la contraconferencia a la conferencia oficial de Barcelona en el 2002, conseguí la lista de las asociaciones que sponsorizaban la conferencia. Esto es importante, porque quien paga tiene algún interés en la conferencia oficial. Nos encontramos los habituales laboratorios, farmacéuticos, muchos de ellos ligados a la industria del SIDA, pero también nos encontramos otras instituciones que tal vez no conozcáis. Nos encontramos a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Nos encontramos a los Institutos Nacionales de la Salud americanos, el NIH, el Population Council. Por ejemplo, USAID. Por ejemplo, el IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Sale de las asociaciones de eugenesia americanas. El primer Congreso Internacional de Eugenesia se celebra en 1912 en Londres. El segundo en 1921 en Nueva York. El tercero, otra vez en Nueva York, y es presidido por el doctor Ernest Rubin, un nazi que fue uno de los artífices del genocidio nazi. La idea que mantienen es que hay una raza pura y hay que preservarla. De ahí sale Oficina de Planificación Internacional Familiar y todas las asociaciones que luego se derivan. Cada vez somos